segunda mesa y última de la tarde. Uy, se nos cae el libro. Y que lleva por título El verso y la vida. Y cuando se montó esta mesa, la idea era tratar de conjugar la poesía con el género negro, ¿no? con el festival. Y bueno, el género negro tiene muchas patas, tiene muchos brazos, y entendíamos también que hay una componente lírica en el género negro, pero también al mismo tiempo la poesía también ha bebido de fuentes del género negro, ¿no? Ya sea con referencias literarias directamente o con referencias a lo mejor cinematográficas, ¿no? Que encontramos ahí ejemplos. Entonces, bueno, era una buena ocasión para juntar a gente, a escritores que por una parte, tú principalmente, Pedro, trabajas en el género lírico, ¿no? No sé si otros también has tocado otros géneros, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera novela, he publicado teatro, he publicado algo de narrativa, pero básicamente he perpetrado poemas. Y bueno, y Carlos, que como hemos dicho anteriormente, pues ha manejado diferentes géneros, ¿no? Entonces era una manera, en este caso, de traer un libro de poemas de Carlos y un libro de narrativa de Pedro, que para quien no lo sepa, ¿no? Bueno, pues es un autor canario. Ganaste premios joven, ¿no? Ya siendo joven, ya no sé cuántos libros llevas publicados, o yo no sé si son 15 o 20. Más de 40 ya, pero llega a 40. Son finitos tampoco, ninguno es 100 años de soledad. Sí. Que una barbaridad, ¿no? Entonces, imagino. Has forrado dinero, eso. Imagino que sí, yo estoy en la poesía por dinero. Imagino que vives de la poesía, ¿no? Vivo de la poesía, sí. Seguramente, de hecho, ¿no? vamos a anunciar que nos vamos a hacer TikTokers, Pedro y yo. Bueno. A ver si sacamos más No, dinero. ojalá se pudiese vender tanto, o no sé. Hay un poema tuyo que habla precisamente de eso, ¿no? De alguno que es interesante. Y bueno, la primera pregunta va por ahí un poco, es ver esas vinculaciones que puede haber entre la poesía y el género negro, ya sea porque el género negro, la narrativa pida una componente lírica, o bien al contrario. Yo no sé cómo lo veis esto, antes de pasar, digamos, a un poco a destripar los libros, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a la organización, por Alejandro, Iñaki, por la invitación. Antes hablaba Carlos de Odiseo, de Ulises, y a mí se me ocurre que Odiseo es el primer antihéroe de la literatura y es un personaje fundacional de la literatura occidental. Sí. Es un personaje poético, porque la Ilíada y la Odisea están escritas en verso. Y Odiseo es el primer antihéroe, porque es aquel que, ante la imposibilidad de conquistar Troya por parte de los aqueos, es Odiseo el que urde el engaño del caballo y el que, digamos, se sacrifica la indignidad con tal de invadir Troya, y se convierte luego en el segundo libro, en la Odisea, ¿no? Se convierte en una especie de apestado al que los dioses detestan, precisamente por esa indignidad y por ese reto continuo a los dioses, y es un antihéroe, ¿no? Entonces, reivindico para la poesía al primer antihéroe de la literatura, ¿no? Sí, un poco detective, porque justamente lo que caracteriza a Ulises es la astucia. Cuando el dios dice que el primero que toque la arena va a morir, el tío pone el escudo, pisa y bajan todo, y el primero que toca la arena obviamente muere. Pero la astucia es lo que le caracteriza, para bien y para mal, pero posiblemente lo que me cae después es para bien. El detective teóricamente es eso, es un poquito más listo que el chorizo o que el asesino. O sea, que sí que encontraríamos, por lo menos, el origen lo tenemos ahí en la lírica del género negro, podemos vincularlo, ¿no? Sí, podríamos reivindicarla, ¿no? Luego, en cuanto a la poesía, evidentemente la poesía, hombre, yo no creo que abunde demasiado una poesía con elementos detectivescos, con este tipo de elementos, sobre todo porque en la poesía la historia, desde mi punto de vista, no es una finalidad. Claro, la poesía es expresión, en cualquier caso, la poesía, pongamos por caso de Bukowski, de Raymond Carver, esta poesía muy urbana, muy negra, pues claro, ahí sí que tenemos unos referentes. A lo mejor David González, que falleció hace poco. David González, el poeta asturiano, era un poeta que era muy bukowskiano, ¿no? Yo hablaría de un libro que a mí me pareció un libro estupendo, que es el de Josep María Fonollosa, Ciudad del Hombre, Nueva York. Es un libro maravilloso, es un libro con ese trasfondo de un estilo muy, digamos, anglosajón.
y luego en otro orden de cosas, pues quizás El hijo de la ira de Damas Alonso, cierta poesía social española, cierta poesía de José Agustín Goytisolo, a lo mejor sí encontramos, pero más que nada por el elemento urbano, el elemento, pero al ser la poesía básicamente encontrar ciertos elementos como el antihéroe o la ciudad como excusas para la expresión, quizás en el trasfondo no aparece tanto, ¿no? Yo estaba pensando en la poesía de la experiencia, lo que llaman la poesía de la experiencia, así que tomaba referentes a veces cinematográficos, ¿no? Sí. Y buscaba ahí... Yo que creo que casi, o sea, comparto con Pedro, pero yo creo que casi es otro... Yo soy novelista, ¿no? Soy novelista y cometo poemas. Creo que es el número 14 de los libros de poemas que he escrito y que me han querido publicar y yo encantado. Y lo hago con toda la seriedad y con todo el cariño que puedo y lo mejor que puedo. Pero yo soy novelista, entonces yo creo que una novela que no tenga lirismo, incluso aunque sea lacónico, o sea, hay lirismo en Hemingway, el relato de Hemingway, cortantes, el lirismo no es solo lo que dices, no estamos hablando de adjetivar hasta que la página se te caiga de las manos, estamos hablando de la poética de cada uno al escribir. En lo que yo he leído hay parte de mi propia manera de escribir poesía, o sea, entonces creo que una novela sin lirismo sería una tesis o un ensayo. Yeah. Entonces, que no tengo nada contra esos géneros, pero creo que una novela, parte de la belleza al transmitir, tiene un toque poético. Raymond Chandler, por ejemplo, no era un muy buen poeta, pero empezó a destacar como poeta cuando vivía en Inglaterra. Lo que pasa es que escribía todo para ligarse a una rubia, que como no se la ligó, se volvió a Estados Unidos. Pero el tipo, todas sus novelas estaban, en los últimos poemas que escribió ya mayor, volvía a acordarse de esa mujer. Hay una búsqueda de esa, o sea, que mujer, la poesía, no sé por qué extraña a la gente que han dicho, oye, ¿eres poeta ahora o eres novelista? Sí, y no sé, también puedo comer carne y pescado, quiero decir. Ya. Yo no sé si ha habido cambios, ¿no? Cambios en la escritura cuando hay que pasar de un género a otro, ¿no? En tu libro es que veo mucha poesía, ¿no? A pesar de ser una novela. Claro, es que la poesía no es privativa de los libros de poemas. Puede haber mucha más poesía en un libro de relatos, en una novela, que en muchos libros de poemas. Y en cambio los poemas modernos necesitan de los recursos de la narratividad para no caer en un exceso de intensidad, en un exceso de lirismo. Y a los personajes y a los ambientes prototípicos de la novela negra les exigimos, el lector le exige un cierto punto de lirismo, ¿no? El derrotado, el fracasado, que es normalmente el personaje arquetípico de la novela negra, necesita una gran dosis de lirismo. El problema surge a nivel expresivo cuando la poesía se narrativiza demasiado, porque el lector de poesía quiere expresión, quiere lenguaje, el buen lector de poesía, y para un lector, Carlos lo sabrá mejor que yo, para un lector de novela negra tampoco puede ser excesivamente lírico, porque llega un momento también que chocas por un problema de verosimilitud a veces, ¿no? Yo creo que es una cuestión de honestidad contigo mismo, quiero decir, repito, el lirismo puede estar incluso en palabras que no pones, en cómo puntúas, en determinadas cosas. Sí es cierto que, o sea, gustarte demasiado en cualquier novela es un peligro, porque cuando estás gustándote demasiado es para pegarte y decir, párate. O sea, cuando doy talleres se lo digo a la gente, o sea, está todo muy bien, pero no estás para lucirte, estás para... ¿Ves? En ficción sí contamos una historia, o la historia, o un sentimiento, o un personaje, pero yo creo que es una herramienta poderosísima, o sea, la poética, el lirismo que tenga un texto, un relato, hay ejemplo, acaba de decir Pedro, o sea, 100 años de soledad está lleno de, o sea, prácticamente creo que no hay ningún libro que nos guste que no tenga, el lobo estepario mismo, si te pones a releerlo, que lo leí en la adolescencia, cualquier libro, que buena novela tiene una dosis alta de lirismo porque quiere contar con belleza. En cambio, sí es cierto de la poesía, ahora mismo, yo creo que la diferencia es que todo el mundo cree, y todo el mundo puede escribir poesía, pero escribir una novela, pues lo sabe bien Pedro, es como un amor largo y jodido, ¿no? Y que nunca sabes cuándo te va a dejar tirado. Entonces no es que sea más difícil y más fácil, sino hacer un buen poema es imposible. A lo mejor tengo 15 libros y no hay un poema que sea buenísimo, a mí me gustan. Pero hacer un poema de la hostia es muy difícil posiblemente. Pero uno cree que te cabe en dos hojas, ¿no? Y como si eso fuera fácil. En cambio, yo me llegan novelas para que me informe editores que es una cantidad de árboles desperdiciados, porque lee primero. Y si lees,
de cada autor que nosotros nos guste, Calvino, quien sea, tiene su poética al escribir. No, sí entiendo que cada uno tiene su estilema, ¿no? Sus estilos. No, pero tiene una poética, tiene un lirismo. Sí, Y eso es lo que... Yo no he leído la novela de Pedro, sí he leído su poesía. La novela, no sé si está aquí, pero si no me haré con ella mañana. No, ahora aquí no hemos podido traerla. No sé si luego mañana se podrá llevar al Palacio de la Carta. Yo del mío de poemas sí tengo aquí, si quiere alguien, pues. Sí, a la cerveza, ¿no? digo, después. Como decían los Lelutier, ¿no? A la salida, tal, tienen ahí. No, pues cogiendo la novela de Pedro, publicada el año pasado, ¿no? El año pasado en editorial Maclean y Parker, que tiene el nombre de abogados caros, pero no, es una... O detective. Sí, o detective. O detective. Lo de Maclean Parker puede ser, lo puede ahí en el letrero ese, sí, ¿no? ¿no? Que sí, te encuentras a Humphrey Bogart detrás de... Acaba de salir una segunda edición, mi madre compró los 300 ejemplares de la primera y ha obligado al editor a sacar una segunda. Que la verdad es que la edición es muy buena, ¿eh? Es muy bonito. Sí, es una editorial pequeña que edita calidad. con mucho cariño, he editado con ellos también poesía, cosas para niños, y bueno, pues... Y bueno, y igual que hice con Carlos, es un poco ver La isla de los muchachos hermosos, ¿no? Es un libro, pero son 2 libros o 3 libros. Aquí dentro de él es un 2 por 1. Lo tiene todo. Es un 3 por 1 a veces, ¿no? Es lo que veo yo en este libro. Sí. Tenemos aquí dos Sí, voces, yo no soy novelista, es como digo, la única novela que he escrito. No sé incluso si es una novela. Hay mucho de ensayo o de crítica literaria, por decirlo de alguna manera, en las sesiones que la señora recibe a su único pupilo, y ahí está la experiencia mía en mis talleres literarios, en más de 15 años de impartir talleres literarios. Hay el personaje central, que es un poeta tempranamente fallecido, lo cuento porque a la 4ª página se dice, ¿no? Porque la muerte del poeta es el leitmotiv de la novela. Hay un investigador, un filólogo frustrado, bastante patético, que busca el rastro de ese poeta creyendo que va a descubrir un poeta que sí que es desconocido, pero que creyendo que se le van a abrir que se le va a abrir el Parnaso con su descubrimiento. Y todo gira alrededor de la poesía, efectivamente, ¿no? No, sí, hay una búsqueda, que yo es la vinculación a lo mejor con el género negro. Primero hay un muerto y hay una búsqueda, ¿no? Habiendo muerto hay género negro, ¿no? Habiendo muerto tenemos ya el género, ¿no? Bueno, lo que comentábamos, que era un poco cogido el rábano por las hojas, como quien dice, ¿no? Pero sí que hay una búsqueda, en este caso, de descubrir al personaje que se esconde detrás de Bebo Ríos. Y parece que también buscábamos por qué murió, quién fue el asesino, si es que hubo un asesino de ese Bebo Ríos. Parece eso veremos cómo termina, ¿no? Y termina con un poco de ironía, es lo que yo percibo. Sí, hay muchísima ironía, pretende tener algo de humor, no sé si lo consigue. Realmente yo creo que si uno se pone a buscar, habría pocas... Habría muchas, pero sin duda muchísimas novelas, por un motivo o por otro, las podríamos encajar de alguna manera en el género negro. Sí. Los Miserables, ¿no? ¿Qué es Los Miserables? Sino a un tipo al Jean Valjean al que el detective, el policía, lo persigue durante toda la novela, ¿no? Luego, evidentemente, Víctor Hugo aprovecha y es muy anterior a esta idea del género negro. Yo creo que un poco lo del género negro tiene que ver, en el caso de mi novela, con los bajos fondos, con la Canarias turística donde el personaje se mueve, que es ese otro mundo de servicios, ¿no? Esa otra voz que utilizas, yo creo, para diferenciarla del filólogo frustrado, de Jesús Arévalo, que tiene un tono, frente a Bebo, que tiene otro, ¿no? Y ese cambio de registro y de lenguaje me parece muy interesante, muy realista, buscando que en el habla se vea toda una sociedad, o por lo menos un estrato de la sociedad. Sí, ¿no? el estrato de algo que conocemos aquí en Canarias bien, que es lo que se esconde tras el oropel del turismo, que son pues los barrios donde vive la gente que se dedica a limpiar los hoteles, a conducir los taxis. Es un submundo. Bueno, eso yo lo que me ha sorprendido, me ha gustado mucho, es precisamente ese cambio, ¿no? Que viene claramente marcado, porque depende de quién hable, pues se aparece como buscando a Bebo Ríos, o
la isla de los muchachos hermosos, ¿no? Que también contrasta porque el título de la segunda parte es más bonito que el lenguaje que se usa, mientras que el otro es puramente académico. Y no sé si está llena de tacos también, hablabas tú antes de los tacos, está pero repleto de tacos, sí, no, de toda la haya. Hay una búsqueda, entiendo, de ese registro más realista o más naturalista. Hay una búsqueda sí, además la ¿no? búsqueda del filólogo ocurre en el presente, mientras que la juventud del poeta trunco sucede en los años 80. Sí, estamos hablando de los 80 y tantos, ¿no? Que es 80, y bueno, luego hay una serie de entrevistas España, ¿no? a amigos del poeta, también todos con unas vidas bastante frustradas, desperdiciadas. En gran medida son personajes que yo conocí, como decía antes bien Carlos, ¿no? Siempre uno mete personajes que va conociendo en la vida real, los adapta evidentemente, los cambia, porque la literatura te da esa posibilidad, pero hay muchísimo también de autobiográfico o de biografías de otros, ¿no? Bueno, yo veo también hay una parte de dolor, ¿no? Veo mucho, pues eso, como fracasos, ¿no? O antihéroes en los amigos del propio poeta, de cómo cada uno ha llegado tiempo después, ¿no? Cuando los redescubre Jesús Arévalo a través de las entrevistas. Claro. Y luego veo el tema de la cicatriz con cremallera, en este caso este título tan sugerente, ¿no? Que evidentemente remite a que una cicatriz que uno da por cerrada, con una cremallera se abre y se cierra. Sí, también es una elección. Quiero decir, es una elección, ¿no? Es una elección de... Ahí hay un verso que dice, la memoria es una cicatriz con cremallera. Sí, empieza, ¿no? Porque es el primer poema inicial, ¿no? Pero básicamente es eso, también es una elección. O sea, el dolor no lo puedes evitar, pero puedes tomar una perspectiva ante él o no, vivir instalado, pero vale para todo, para el desamor, para cualquier cosa, ¿no? Entonces yo ese libro lo escribí en una época bastante complicada. De hecho, había muchos poemas que hablaban de suicidio, pero no por hablar, o sea, yo tontería no, el día que lo hago, pero ya decidí que no. Entonces, cuando ya el libro fue tomando forma, decidí que, cuando me ofreció esta gente de Averso, que lo querían publicar y demás, dije, dame un par de meses más, porque yo ya no soy aquel que escribió, no solo por la pandemia, ¿no? Sino que a veces te pillan esos bajones, entonces quité y convertí eso digamos, como en un renacimiento a la vida. Por eso están numerados los poemas, porque la gente lo lea como quiera. Me gustaría que lo lean con esos bajones y vaivenes que tenían que ver también con la pandemia y con todas estas cosas, ¿no? Que no tanto con la pandemia inmediatamente, sino con la sensación de fragilidad que nos quedó y que se nos fue en 2 meses, ¿no? Pero que salíamos... Basta ahora mismo que tose alguien y ves en el metro de Madrid que ya la gente se olvidó hasta que alguien mate otro murciélago, ¿no? Entonces no, era afortunadamente, no, afortunadamente creo que la memoria... Pero tampoco quería que se quedara pegado el típico. Ha habido millones de personas que han sido tan originales que han escrito libros sobre cómo sobrevivir a la pandemia. Pues como todos, estúpido. Estuvimos todos encerrados. Entonces no, hay uno solo y el resto no, sino son los procesos internos. Nunca había mirado tanto los espejos, no a mí, sino los espejos. Y me empecé a comer la cabeza con los espejos de mi casa y yo digo, ¿estará encendido cuando no los miro? O sea, empiezas a trabajar otra poética diferente a lo mejor, que ya venía en el libro anterior trabajando, pero menos bukowskiana que lo que yo he hecho mucho tiempo. Y entonces, pues no sé, es un libro extraño, a mí me gusta mucho, porque es eso, Pedro lo podrá decir mejor que yo, que... A mí lo que veo similitudes es el concepto ese de muerte, ¿no? Los dos aparecen, yo no sé, a lo mejor solo es en caso de Bebo Ríos no significa nada, ¿no? O sí, el concepto de muerte, en tu caso en el libro es muy recurrente, la palabra está muy presente, estaba rondando la idea. Llega un momento que tú te plantas y dices, tengo tantos años y he hecho lo que quería, pues me aburro o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sea, cada uno tiene sus motivos. Por eso digo que el libro final es este, porque es el que yo he querido sacar. Pero había muchas reflexiones sobre el suicidio que tampoco, como ya no pienso así ni lo pienso hacer, entonces pues las quité. Pero sí que la muerte estaba presente, la muerte, la idea de Dios. Yo gracias a Dios soy ateo, como se dice siempre en broma, y en serio, o sea, pero de alguna manera había una reflexión de muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la inmediatez que tenemos ahora para todo, y entonces en un momento dado te quedas un fin de semana encerrado en tu casa, o un mes o 2 o lo que sea, y empiezas a mirar las cosas con otra perspectiva, ¿no? Entonces
a mí me cambió bastante, no para la parte novelística, porque en novela te metes en tus pasillos, en tu mente, y yo escribí creo que 3 novelas en la pandemia, pero con la poesía era distinto, la poesía era como destilar y, que no digo cambiar de estilo, sino incorporar nuevos recursos a un estilo, mirar ese cuadro un montón de rato y no escribir nada, de golpe escribir mañana o pasado un poema. Yo no puedo escribir poesía cuando escribo novela, o sea que llevo ya varios meses sin poder escribir poesía porque forzaría a la poesía, y Pedro sabe bien que, no, eso, que esa eso señora... lo pensé, ¿no? Lo pensé también, digo, bueno, ¿cómo hará si se pone otra máscara para de pasar de la narrativa a la poética? Si se mezclan la manera de trabajar, no sé cómo... Para mí es una cuestión de código. Yo Claro. un poco pesado con esto de los códigos y es el código. Como decía antes, la poesía no es privativa de los libros de poemas. Yo distingo bien aquello que decía Huidobro, ¿no? Hay que defender a los poemas de la poesía. A veces el poema muere por exceso de intensidad, por exceso de lirismo. Entonces, como digo, no es patrimonio evidentemente de la poesía. Entonces, es un cambio de código, ¿no? Evidentemente, por mucho lirismo que uno le meta a la novela, porque el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, cuando yo escribo poemas estoy en el código del poema. Sé que el poema es algo muy particular que solo responde... si el poema puede ser otra cosa desde mi punto de vista, no es un poema. Eso no significa evidentemente que el poema necesite de los recursos narrativos para existir, evidentemente los necesita, pero no debe notarse. Y cuando estás en la novela, aunque sea una novela que creo que es un poco sui generis, sí tengo que interesarme por contar algo. En la poesía a mí me importa el cómo y en la narrativa me importa el qué. Debo decir que coincidimos, ¿no?, sin saberlo, que mis poemas están llenos de suicidas también, ¿no? Está lleno de autores, de poetas suicidas, porque la poesía está llena de suicidas, ¿no? Anne Sexton, Julia de Burgos, Rosario Castellano, Ferrater, Costafreda, Casariego, están todos ahí, ¿no? Es una especie de galería de suicidas también. Sí, no, es verdad. Por ahí viene la negritud también, ¿no? Sí, sí. No, por supuesto, por supuesto. Un asesinato contra ti mismo, ¿no? Sí, Solo claro. que ya sabes quién es el asesino, ¿no? ¿Quién es el ejecutor? No, es mucho más interesante porque el asesino está dentro de ti y no te das cuenta hasta que de repente te ahorca, ¿no? Te hace un nudo y te ahorca. Entonces, a mí lo que me gusta también esto es que a pesar de ser una novela, pues la poética está presente a través de la figura de la maestra y cómo se destila ahí todo un arsenal y cómo fluye todo un arsenal de autores y también una manera de entenderlo, ¿no? Entiendo, no sé si esa parte es tuya o es un recurso narrativo como otro cualquiera, digamos, si viertes ahí tu manera de entender la poesía a través de esa figura de la profesora. Sí, me interesaba, digamos, posicionarme, entre comillas, con mi visión de la poesía. Yo creo que la poesía es un género, como bien decía antes Carlos, evidentemente, hacer una novela es duro, es físicamente duro, necesitas tiempo, necesitas un trabajo. Y la poesía, que es igualmente un género complejo, es un género, porque es un género donde hay menos rudimentos técnicos a priori para... Cuando das los talleres sabes que tú puedes decirle a los alumnos cómo no se hace un poema, pero no le puedes decir cómo se hace. Efectivamente, ¿no? Entonces la poesía está viviendo, yo creo, una época donde hay una banalización de la poesía, hay una poesía de exhibición sentimental que es nieta de esa poesía, de la experiencia, pero que tiene mucha menos calidad, que se vale de las redes sociales para conseguir la inmediatez del aplauso. La poesía es decir, no es una poesía que nazca muerta por el medio por el que se difunde. Lo que pasa es que quizás el medio te obliga a cierta inmediatez y luego creo que la poesía está de alguna manera en la cultura de la representación, ¿no? Aquello que decía Chirves y que a mí me gustó mucho en sus diarios, de la cultura de la representación. Me parece que sobre todo ese tipo de escritor se da en la poesía. Le interesa más la representación de la poesía, lo que la poesía puede en un momento acarrear, que es las lecturas, la exhibición mediática en las redes y todo este tipo de cosas,
que el momento verdaderamente gozoso de la poesía, que desde mi punto de vista es la elaboración del poema. Cuando tú haces el poema, crees que has hecho un estupendo poema, al día siguiente te das cuenta de que no, que era una mierda como los anteriores, y ya estás en busca de otro, porque como tú bien insinuabas antes, el poema perfecto no existe. No existe. Entonces, bueno, creo que se ha instalado un poquito... Juan Ramón se volvía loco. ¿Sabes qué pasa? Juan Ramón se volvía loco. Sí, el proceso de ratificación, por ejemplo, que podía existir hace 20 o 30 años, que la primera es tú mismo, que sabes que, vale, ha colado, pero no es lo que yo quería decir, o no puedo más que hasta aquí. Ahora mismo se verifica por followers o por otro tipo de métodos. Y que se ha convertido, es que además escribí un solo ensayo, pero es sobre esto, se llama Popesía, lo saqué justo en pandemia, yo tengo una visión, que es la poesía, digamos, popular y pop desde el 2000 hasta el 2018, 19, o sea, toda esa cresta que hubo. Hay fenómenos muy locos, me voy a equivocar de año, pero creo que fue en 2015, que Espasa sacó el diccionario de la Real Academia, en la versión nueva, y vendieron, en total, sacaron 50.000 y vendieron 6.000 y pico. Ese mismo año se vendieron 500.000 libros de poesía en la Casa del Libro, de los cuales el 70% de lo que se llama nueva poesía, o sea, poesía de redes, también estaba yo ahí metido, pero cada uno lleva el mensaje que quiere. Ese mismo año, un chico que se llama César Brando, que participó en un show, que yo creo que es oxímoron llamarle show talent a eso, ¿vale? Porque talento no hay, pero no importa, con un poema, pues sí, bastante, que bueno, resultó sencillo, pero de eso, de verbena, vamos a decir algo bonito y que todo el mundo sienta, ganó. Entonces vendió 80.000 libros. Entonces hubo un fenómeno muy fuerte. Lo que pasa es que la pandemia borró muchas cosas. Pues yo tengo un libro que vendió como 50.000 ejemplares. Pues coincidió que yo quería sacar un libro de poemas de amor a una novia que tenía antes de que ella me dejara, la dejara yo, y coincidió y se vendió un montón, pero yo no lo hice a propósito. Pero la tentación es grande, ¿no es? O sea, pero tú decides ante la tentación. Quiero decir, tú dices, tú te pones ahí, y voy a poner tal cosa y va a gustar. Y todos los que hemos usado redes, a mí me ha pasado alguna vez, no ahora, hace mucho que no, que dije, bueno, y que luego digo, no, esto no me representa lo que yo hago. O sea, pero no porque sea solo de amor o no de amor la poesía, sino que se ha convertido en un modelo de negocio. Íbamos a sitios y veías que había 8 poetas, 3 cantautores, se llenaba Galileo, se llenaban sitios más grandes, y luego te das cuenta, la mayoría de esa gente iba ahí porque creía que era un modelo de negocio. Como no sé cantar, como no sé hacer no sé qué, como no sé bailar, entonces no existía TikTok todavía, y mucha de esa gente creía, voy a aprender este modelo porque esto es fácil. Claro, con mi caso era un poquito más difícil, pero como triunfaba en aquel momento, entonces funcionaba. Pero pongamos el caso, por ejemplo, de Fred, que es un chico que ha sacado varios libros. Claro, los libros son de un modelo, un tipo de frase, y esa gente consume eso, pero el problema es que no lo consume solo porque un poema nos ha cambiado la vida un ratito a todos alguna vez. Lo consume porque automáticamente mucha gente quiere hacer lo mismo, intenta hacer lo mismo y es como... Y puede hacer lo mismo. Y puede hacer lo mismo, pero mismo. que llega un momento que ya no tienes 200.000 o 500.000 seguidores, sino tienes 2.000, porque hay muchos que hacen lo mismo. Entonces, yo lo pongo en un poema por ahí. No, hay un poema tuyo que pero que claro, porque sí es un fenómeno. Me comprende y me recordaba todo este fenómeno. ¿No? Sí, pero hay más, pero porque el tema es ese, que si intentas hacerte un selfie con no me acuerdo cómo era, con la nada, ¿sabes? Tendrás miles de likes, pero cero poesía, porque claro, el problema no es que no es el medio es fabuloso. O sea, el medio que puedes hacer que yo mañana pongo un poema de Pedro y de golpe lo lean 20.000 personas, es la hostia. ¿Por qué? Porque de golpe es bonito que la gente pueda llegar a otra cosa. El problema es que la gente quiera llegar a otra cosa. Y no que quiera un modelo de negocio o que quiera pues, algo que una camiseta que me pongo y me cambio. Ya, pero es una paradoja, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de un medio que se puede difundir, que puede convertir en éxito un libro de poemas, y al mismo tiempo puede ser tu propia perdición porque acabas metido como en un fuego artificial, ¿no? Pero decides tú. O sea, a mí, yo tengo que poder confundido en algún momento con alguna cosa muy puntual, pero decides tú porque ya, no sé si por edad o por lo que sea, ya sabes lo que quieres hacer, aprovechas ese medio como estamos aprovechando ahora para retransmitir en directo, pero no estás pensando, voy a decir esto, y sí que se ha convertido en algo, lo que dice esa levedad que hay, es porque yo lo veo, yo voy a muchos micros abiertos, ya menos, pero menos porque no tengo tiempo, además, y tú ves que, claro, es como el tipo de poema que se lleva es el que, digamos, la gente se copia, no hay un cambio, hay. Lo bueno es que cada tanto hay un chico, una chica, o 2 o 3, que hacen algo nuevo que han leído.
y que han intentado. El problema es que no han leído la mayoría. Claro. El problema es que casi nadie ha leído poesía y piensa que esa exhibición sentimental también es capaz. Yo creo que es al revés, ¿no? Evidentemente, de Fred vende más libros que Vallejo. Sí. Yo no estoy en contra, evidentemente, que la poesía venda, No, o que la poesía se difunda por internet, me parece maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que es cierto tipo de poesía. El libro más vendido de todos los tiempos es un libro de poemas de amor que he visto descontextualizadamente. Es un libro bastante ñoño que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Lo que pasa, yo creo que la gran paradoja es que esta irrupción de la poesía en las redes nos ha vendido la moto. Claro. Primero, es decir, se trataba de publicar poesía en redes para que esa poesía pudiera prescindir de todos los elementos jerárquicos de la poesía. Se prescindía del soporte libro, se prescindía de los suplementos. Ya no estabas en manos del crítico de Babelia, ya tu libro prescindía de las revistas literarias, de los críticos y de todo aquello, porque tú tenías 20.000 seguidores y eso inmaterial se difundía por las redes y tú no necesitabas los antiguos cauces de difusión y de conocimiento de la poesía. Claro, ¿qué sucedió? Que al tener 20.000, 30.000, 50.000 seguidores en redes, esos poetas descubrieron su verdadero objetivo y su verdadero rostro, que era publicar en la editorial Visor, porque tenían 50.000 seguidores. Claro. Entonces ya automáticamente se vuelve a ser imprescindible las editoriales importantes, los críticos de Babelia. Bueno, porque le da el marchamo, ¿no?, de calidad. Pero el hecho de publicar en la editorial. En el fenómeno hacia el año 14-15, que es cuando pega esa gran eclosión, pero los números son... Comprad mi ensayo, lo veréis, pero yo me pasé toda la pinche pandemia estudiándome los datos, hice como 80 entrevistas, ¿sabes? Porque aunque yo vi parte del fenómeno por dentro, quería entenderlo. Y lo que realmente ves es que, digamos, las grandes editoriales entran a saco, pero hay un tiempo donde ni las editoriales salen, ni salimos, ni siquiera por decir, en menor medida, yo también participé de ese no en movimiento, porque no tenía ningún mensaje en particular, pero de esa ola, de golpe, claro, venían y te vendías, ibas a un sitio donde a veces de un año había 40 y había 300 personas y compraban los libros. Entonces, de golpe, editoriales pequeñas, todo eso, ¿qué pasa? Ahí se meten las grandes a saco a hacer negocio. Entonces, no van a ver quién es el mejor, no van a, en general, habrá excepciones y me disculpo si las hay, dudo, pero me disculpo. Bueno, vamos a aprovechar que este momento para buscar ese chico, esa chica, que yo los he visto en micros abiertos en todos los sitios, que a lo mejor tienen 19 años, se han leído todo y están escribiendo, pero como la hostia de bien, y muy bien, y buscando. Entre un mar de gente que repite lo mismo, el amor es una mierda y no sé qué. Eso o esa, que podían ser los que puedes potenciar para que esto sirva, para que haya una nueva generación de poetas desde una perspectiva diferente de acceder a ello, no, porque lo que van es a quien tiene más followers. Entonces ahora mismo pasa y pasa que hacen casting inicial para un papel pequeño en una película, según los seguidores que tengas, hasta hace un par de años por lo menos era así, me lo contaba gente metida en el medio, que pues, si tú tenías 150.000 y tú 300.000, pues la que tenía 300.000 para el papel. Entonces, claro, porque al final lo que McLuhan dijo, que el medio es el mensaje. ¿No? Al final lo importante es el medio y no el mensaje en sí mismo, digamos, el poema, sino el TikTok o la red que en este caso puedas llegar a emplear. Entonces, desgraciadamente, casi ya tenemos un asesino, un muerto, que es la poesía, ¿no? No, mira, entonces, a ver si... el TikTok que lo mencionas. Yo defiendo que el bisturí salva vidas, también tiene uno ya que el destripador, o sea, la herramienta, claro que tienta, la herramienta tienta, como bien dice Perú, tienta, pero que la tentación depende de cada uno, ¿no? O sea, entonces, en TikTok, por ejemplo, hay una chica que se llama Amalia Buitrago, que la conozco hace tiempo, que hace su propia poesía y tiene su propia búsqueda, y ella hace su TikTok, pero lee, creo que todos los días saca un poema diferente de distintos poetas, incluso hasta yo voy mirando cosas, porque hay poetas que me suenan, otros que no, y entonces está haciendo un trabajo que a lo mejor si ella se dedicara, es joven, es guapa, se dedicara a entrar más aprovecha ese código para difundir poemas y tiene muy buena base de lectura, o sea, lo que pasa es que no es alguien que dice aquí me maquillo, sino que está trabajando. Entonces, yo creo que los soportes no tienen la culpa la tenemos, dice el viejo refrán, la tiene el cerdo el que le da de comer. Y también las grandes editoriales creo que sí, porque podrían haber aprovechado esa eclosión para potenciar una nueva generación de gente
que realmente que lea, pero claro. Sí, porque aquí lo importante, entiendo, ya no es la creación, sino es la lectura de la poesía para generar un bagaje, ¿no? Entiendo que la poesía es tú lo comentas en el libro, también depende de una tradición, ¿no? Yo no sé si hay que empezar por el final para escribir un poema, no lo sé. No sé si es necesario. Pero bueno, no está de más disponer de todo ese background, ¿no? Solo el conocimiento de la tradición permite la transgresión de la misma. Si tú no conoces el gran problema... No te la puedes saltar, claro. Claro, hay muchísima gente que no... Yo he tenido alumnos en los talleres que me dicen, yo no quiero leer poesía para que no me influencie, ¿no? La poesía es influencia, es mestizaje, efectivamente, y los poetas del siglo XXI, aquellos que pretendemos escribir poemas en el siglo XXI, tenemos un enorme problema, que todo está escrito. Sí. Yo creo firmemente en la teoría de la interpretación. Yo creo que los poetas ya no somos creadores, somos intérpretes. Como uno busca una sinfonía ya nadie va a escribir las sinfonías de Bach, uno va buscando la interpretación que hace Deutsche Grammophon dirigido por von Karajan de tal sinfonía de Bach. Yo creo que los poetas igual. Los poetas tenemos ciertos elementos de reinterpretación en nuestras manos y reinterpretamos los viejos temas de la poesía. Para eso hay que conocer la tradición. Me parece que no se escribe nada nuevo, lo que pasa que es lo que decía Martí, es nuevo aquello que se escribe de un modo nuevo. Entonces sí que tenemos el gran lastre de esos 2000 años de tradición de poesía escrita, pero tenemos una enorme ventaja, que son esos 2000 años de tradición de poesía escrita para poder remezclarlos, para poder... Incluso hasta para aprender recursos, para aprender procesos, procedimientos. Yo creo que sí, que hay pero el problema pero es muy grave lo que dice Pedro, y de cierta gente dice, yo siempre digo, la gente empieza a escribir porque lee y deja de leer porque escribe, lo cual me parece absolutamente estúpido, porque justamente, ay, que medio que se me influencia, ojalá te influencie de alguien bueno, y no de un petardo por ahí que dice... Mi vida es una cajita de cerilla, yo qué sé, o cualquier tontería. Quiero decir, no cito a nadie. Quiero decir, me parece que ya que vas a influenciarte de alguien que haya hecho su búsqueda, su proceso, y esa tradición, claro que sirve. Yo creo que también vivimos en esa contradicción, ¿no? Entre lo que antes, pues, en la época medieval, lo de la imitatio era obligatorio, ¿no? Había que imitar a los clásicos y había que repetir lo que hacían los clásicos. Y a partir de ahí es donde salía luego una voz nueva. Ahora parece que el concepto de originalidad prima sobre cualquier otra cosa, por lo tanto, incluso diríamos de derechos de autor, ¿no? Poquita, quiero decir. Sí, pero prima, digamos, esa búsqueda de lo original, de lo único, ¿no? De lo genuino, que es muy complicado. Entonces, a lo mejor, por eso que solo queremos los fuegos artificiales, ser el más original. Pero genera una poesía muerta al nacer. ¿Qué poesía va a ser más atrevida que la poesía, pongamos por caso, de Arcipreste de Hita? ¿Quién va a escribir una poesía tan potente desde de tantos puntos de vista, desde el punto de vista de la ironía como la poesía de Quevedo? Es que es posible, sí. No hay nada nuevo, es decir, no puedes escribir nada nuevo. Lo que pasa es que al no leer no sabes que esa tradición existe y no puedes... Pero como tiene muchos likes y mucha gente dice me gusta, qué bonito, eso es lo que me pasa, es lo que siento, entonces se convierte en eso, en una sentimentalidad, se queda en ese sitio. Y luego mucha gente como modelo de negocio, repito, o sea, que yo una vez que yo dije, esta gente que viene, fulanito, que los veías en todos los recitales, hablando de 50, 60 personas, no te hablo de 4 o 5, que luego todos hacían, pues eso, su clon de la movida para... Como me mandó una vez y me dijo, bueno, yo es que te voy a mandar mi libro para que me lo diga. Le digo, mira, yo estoy muy ligado y lo siento. Entonces me mandó como 5 libros, ¿no? No uno. Y entonces me escribe y dice, claro, tú estarás en tu yate. Digo, vivo de alquiler, hijo de la gran puta, y comparto piso. ¿Qué me estás contando? Estúpido. O sea, tu visión, o sea, realmente tú crees que porque digan que venden... Es una digresión. La gente no sabe que los autores ganamos el 10% de los libros. La gente que quiere escribir, pero si tú quieres escribir, tienes que saber lo que gana un autor, porque si estás pensando que te vas a comprar un yate, un castillo, como la quiso Harry Potter, pues tendrás que vender muchos millones de libros. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer si tienes suerte para vender esos millones de libros? Y trasladado a la poesía, que es mucho menos, se convirtió como en una mercancía. Cuando de golpe alguien vende 80, 90.000, 50.000 ejemplares, que era una locura. Eso tuvo un efecto arrastre bueno, que se revitalizó la venta de otra poesía, pero claro, la proporción era mucho menor. Sucede que el que lee esta poesía lee a César Vallejo y efectivamente dice, esto no es poesía, esta mierda que escribe el indio loco esto no puede ser poesía, claro.
No, al revés. Es una poesía que nace trunca porque siempre ha habido malos poetas, ¿no? Y aquí hay uno. Dos. Siempre ha habido malos poetas. Lo que pasa, y siempre ha habido, y siempre la poesía, como todo, nace de un proceso de imitación. ¿Qué sucede? Que esa poesía es un fin en sí misma. Es decir, esta gente, como tú dices, te entrega su libro y dice, aquí está mi poesía, es maravillosa. No, pero para ellos no es una búsqueda. Yo llevo 40 libros de poesía y sigo buscando el poema perfecto, sigo buscando un buen poema. Y en cambio hay mucha gente que publica y no son conscientes de que la poesía es una búsqueda y no un fin en sí mismo. Y una búsqueda que te tienes que poner desafíos. Si se repite el mismo modelo, repite el modelo porque te funcionó, entonces se convierte solo en un producto, que es lo que pasa. O sea, no estoy diciendo que todo sea, hay muy poco. ¿Por qué? Pero porque la propia manera de hacerlo es lo inmediato, pero lo inmediato no de la escritura, lo inmediato de que, ay, qué bonito, qué divino, y sobre todo ese modelo, si eres actriz, cantante o presentadora de la tele o algo, o influencer, te van a sacar un libro, vas a vender no sé cuánto, eso te va a convencer de que eres buena, no. Hay un refrán que decía, coma mierda, que millones de moscas no se pueden equivocar, y eso no quiere decir que haya todo mierda, hay de todo, pero lo poco que hay bueno cuesta encontrarlo entre tanta rapidez, ¿no? O sea, está bien que la gente, todos nos enamoramos y todos hemos escrito un poema, no es que ser poeta sea, es como dicen, es un oficio bastante ingrato, pero una cosa es que todo lo hagamos, otra cosa es que ya veamos que me veo ratificado y no busco más, no leo, no me informo, no intento desafiarme. Repito el modelo, incluso mejoro. He visto gente que, entre comillas, ha mejorado un poquito y aquí me quedé y aquí me funciona, porque intelectualmente aquí yo me defiendo, está bien escrito, está bien redactado y tengo un montón de gente que dice, ¿cuánto me ayuda tu poesía? No, vete a terapia, cojones, que los psicólogos tienen que vivir. Bueno, la poesía, las funciones de la poesía son varias, ¿no? Entonces también la parte terapéutica. No, que si no se... Sí, no. Para que salga la tele. Yo lo que no sabía cuando pusimos el título de... Tu libro no se sostiene. No se sostiene. Por eso saco novelas de 400 páginas. Claro, que ahí no se caen, son ladrillos. Tienen más soporte. Que yo, cuando pusimos el título, no pensábamos que esto de el verso o la vida, que era una referencia a la expresión de la bolsa o la vida, el verso iba a ser la bolsa comparado al tema del dinero, ¿no? No, la verdad es que ha ido por unos derroteros. Sí, yo quiero dejar bien claro, y creo que tú estás de acuerdo, que no se trata de que uno tenga una concepción de la poesía, no, elevada, ¿no? No se trata de que poetas no puedan y quieran ganar dinero y que los buenos libros de poesía ojalá se vendieran por miles y por millones, eso está clarísimo, ¿no? Sí. No, simplemente es una renuncia, pero porque es un modelo, es como tantas, o sea, es una libertad, se puede publicar gratuitamente, difundir, llegar. Yo me acuerdo cuando empezaron los blogs en 2003, 2004, los blogs de poesía, luego te encontrabas que había 3.000 personas que habían leído un poema. ¿Quién le vendía? En el ensayo el libro de Siento volando de Sabina que sacó con Visor, fue una fiesta cuando vendió 10.000. Una barbaridad. Y eso, pocos años después, te digo, César Blando vendió 80.000 de frenos, o sea, hay muchísimo, una larga cola de gente que hasta a mí me tocó de rebote en un libro, vender un montón. Y tú dices, pero claro, ¿qué te cambian eso? ¿Qué buscas? Pues yo aquel libro no reniego en él. Pero obviamente si sigo repitiendo el mismo modelo es que quiero seguir teniendo lo mismo y que la gente vaya creciendo, sean mayores y que los más jovencitos sigan comprándome lo mismo. Entonces, estás haciendo un producto, no es la pregunta que es la poesía. O sea, para respuesta está la filosofía, supongo. Bueno, yo creo que la respuesta está en los poemas, ¿no? Realmente hay que ir a escuchar los poemas. En tu libro de la isla de los muchachos hermosos, un título que es precioso, ¿no? Que nos cuenta una historia Mucha gente me ha preguntado dura. sobre temática homosexual. Yo le he dicho que no. Bueno, podría ser. No hubiera pasado nada, ¿no? Parece un libro, como está también un poco de moda. Sí, tiene un poco la isla de los muchachos hermosos. Isla no sé si se refiere, bueno, también es un concepto aislado, ya es un concepto físico, pero es un concepto también, yo entiendo que... Sí, el concepto de isla es un concepto muy rico, muy poliédrico, ¿no? Claro, la poesía es una isla. Nosotros vivimos en una isla. La isla es un territorio frágil, es un territorio especialmente sensible, islas ultraperiféricas, todo eso. La poesía es la ultraperiferia. Para mí la poesía es la literatura vaciada, ¿no? Y están esos conceptos ahí de alguna manera. Sí, ¿no? Y los muchachos hermosos, esa juventud, ¿no? Que es lo que nos lleva con Bebo.
y que se dedica él a escribir unos poemas, ¿no? Que son esos cuartos de hotel, y que la verdad es que son muy buenos. Yo no sé si esos son propiamente para el libro, entiendo, ¿no? Esos no salen fuera, esos no van a otro... No, esos poemas poemas fueron 10, 15 poemas creados profeso para el libro, intentar ese experimento, salvando las distancias un poco de los heterónimos de Pessoa, ¿no? Aquel intentar salirte de tu línea estilística para escribir los poemas que hubiera escrito un chico de 18 años en un barrio marginal de los años 80. Yo por la parte del barrio marginal lo conozco y bueno, por los 18 años ya no. Nos queda, como dijo el poeta, ahora nos va quedando mucho pasado por delante. Sí. No, es muy interesante. No, pero ese ejercicio de alguien que ya no tiene esa edad, ponerse en la edad de ese joven, ¿no? Y ver cómo va redactándose o cómo va creciendo, ¿no? Sí, intentar meter una cierta dosis de cursilería en los poemas, porque cuando uno empieza a escribir, pues escribe poemas de amor. Luego, poco a poco, se va dando cuenta que escribe poemas, como decías tú antes. Poco a poco dice, estoy escribiendo sobre la muerte. No, sí, como ese Quevedo, ¿no? Que siempre decía que no es más que nacer, no es más que morir, ¿no? Cuando uno nace y estás empezando a morirte, ¿no? Además, fíjate, como anécdota, los poemas de suicidio que había aquí varios, y yo decidí no por la gente, sino por mí mismo. Digo, a ver, y luego me deprimo y me doy otra vez por la misma tontería. Y lo que pasa es que no quería ni desmantelar ni nada, porque el libro tiene una unidad. Y lo que hice fueron reemplazados naturalmente por poemas de despedida, de una larga despedida, de una relación muy importante que tuve, que había terminado hace tiempo, pero emocionalmente para mí, por la pandemia, por un montón de interrupciones de procesos, no había ocurrido en mí. O sea, no es que yo estaba mandando mensajes borracho a las 3 de la mañana, no. Sino que hay una parte de mí que no se había despedido de esa mujer. Y no mal ni bien, sino con esa despedida que, como se despiden las buenas despedidas, poco a poco, lentamente, y para siempre. Y entonces, así, tan para siempre como entonces la vida, porque en definitiva eso es una peripecia de la vida o un hecho que te ocurre en la vida, reemplazó a la muerte en muchos de esos poemas, porque la muerte ya no me interesaba. A lo mejor la muerte, no sé si la muerte, la ruptura de esa historia, de esa despedida lenta e inexorable, me parecía que era más valiosa y me representaba más que los poemas que de hecho los borré muchos, porque no eran malos, me parecían. Eran menos malos que otros míos, pero es eso, la emoción que puedes tener en un momento, o la amargura, o lo que sea, que no, ni de coña. No, y yo para lo vi darle que gusto a tanto cabrón como hay por ahí. Es verdad que el juego de espejos, el juego de, ¿no? Ese reflejarse a sí mismo y verse o no verse, y cómo te lloras o cómo no lloras. Y luego la posibilidad que das de que se salve, ¿no? De que uno al final te redimas, o hay una esperanza ahí, ¿no? Claro, sí, porque... Incluso con la canción de CPU, ¿no? Que también lo nombras. Sí. Entonces, bueno, aquí en el tuyo no sé si hay una esperanza o no. No, me refiero porque aquí hay un joven poeta muerto, ¿no? Que es como ese, no sé cómo decirlo, como también es como un modelo literario, que tienes que morir joven y tendrás un bonito cadáver y no sé lo que pasará. Sí, incluso mucha gente ha preguntado si era un libro sobre Félix Francisco Casanova, ¿no? Sí. No es sobre Francisco Casanova. No hay nadie detrás, digamos, de... No hay ningún personaje real. Hay como decíamos antes... arquetipos, ¿no? Claro, hay arquetipos, hay ciertos datos biográficos, exagerados o no, pero no está Félix Francisco Casanova, a pesar de ser un poeta de 18 años y hermoso el que protagoniza el libro. Ya. Pues no sé si podemos pasar a leer, ¿no? Algunos de los poemas. Yo no sé si tú quieres leer de con cremallera, y tú en tu caso no sé si son los del libro de La isla de los muchachos hermosos o de otros poemas, poco para que escuchemos lo como hemos hecho antes, ¿no? Tenemos escritores, escuchemos también la voz de los escritores, no solo sus letras, que a veces... Sí, pues a mí me parece, hay un caso, antes cuando empezamos esta charla hablando de poetas y narradores y la poesía y la narrativa, hay un paradigma también muy importante que es Edgar Allan Poe, ¿no? El fundador del relato negro y de terror moderno. Tuvo un caso curioso, yo lo intento recoger, entre comillas, si me aceptan el término, en un poema.
él crea el personaje del detective Dufin, personaje, policía o detective, yo no lo sé, no me acuerdo. Y en el Nueva York del siglo XIX hubo un crimen de una tal Mary Rogers. Entonces él tiene un cuento que se llama El asesinato de Mary Rogers, cambia un poco las letras del apellido. Entonces fue muy curioso porque en el cuento de Poe se dan datos que solo sabría el asesino. Y Poe, entonces la policía al principio llama a Poe de testigo, pero lo que realmente quiere es, realmente sospecha de Poe. Poe llegó a ser sospechoso del asesinato de Mary Rogers porque en el cuento había datos, como digo, que solo conocía la policía y llegó a ser sospechoso del asesinato. Entonces yo hice un poema sobre el asesinato de Mary Rogers que se llama Auguste Dupin investiga el asesinato de Mary Rogers. No hay muchos poemas de detectives, aunque yo no soy exactamente un detective. Sí que hay infinidad de poemas de muchachas hermosas. También abundan las ahogadas en la poesía. Las mujeres que se ahogan en camisón tienen algo de ángeles. Hay enjambres de ángeles en la poesía. También está la poesía llena de ríos, para que tengan las ahogadas donde ahogarse y los ángeles donde parecer mujeres en camisón. En aquella, en la poesía, no son demasiados los asesinos, pero abundan los poetas. El poeta y otros poetas que el poeta invita a su poema, que ridiculiza en su poema, que adula en su poema, que llora en su poema. Me dijeron que en este poema se oculta un asesino. El señor Anderson no tenía motivos y además es un caballero, y no hay demasiados caballeros en la poesía. El novio, ¿por qué no confesarlo en su carta de suicidio, ya que la poesía está llena de suicidas? Sigo pensando que en este poema se oculta el asesino. Es más, pienso que en este poema se oculta un poeta. Más aún, digo que el poeta oculta en su reverso un ángel. Ayer sacaron a Mary Rogers de las aguas del Hudson. Los ángeles deben parecerse a Mary ahogada. A mí me contrató un poeta que no puede pagarme. Uno con alas negras, más de cuervo que de ángel. Uno que no tiene a dónde ir y se escondió aquí, porque es barato, porque hay un río y porque él me hizo. Y pensó que nunca lo buscaría en este poema. Bueno, poema con detective. No, ¿y cómo vas hilvanando? En el tuyo lo que vi yo era... de carácter negro. Veo aquí a Baudelaire, veo algunas referencias a Baudelaire, por lo menos me recordaba, ¿no?, que estaba ahí presente y que luego ha sido utilizado mucho como dentro del género negro, sus mujeres, o su manera de entender esos bajos fondos, ¿no? Que sí que... ¿Sabes qué pasa? Que fíjate que yo creo que lo que hacemos cuando... yo creo que es un camino, por lo que ha planteado, pero hay claro que hay relaciones, pero que es un camino al revés. O sea, no es que haya una poesía de género negro, en este caso, él lo tiene ahí clavado ahí, o lo bukowskiano. Yo creo que es casi al revés, o sea, que la poesía, siendo a lo mejor la hermanita más pobre de todas en cuanto a reconocimiento, es la que le presta al teatro, a la narrativa, a la novela, prácticamente a todas las artes literarias le presta eso que le hace la diferencia, eso que hace el estilo de alguien. No solo es el vocabulario, no es solo la manera de ordenar las palabras, es la sensibilidad con que lo está diciendo. Entonces, creo que funciona así. O sea, yo no tengo, debo tener alguno por ahí, tengo uno pero no tengo en este libro, que se llamaba Te he pedido amablemente que te mueras. Entonces, cada vez que el título era un poco cachondo así, hablaba de alguien y finalmente era mi sombra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me decían leer un poema en algún festival de novela negra, pues leía ese, ya está por el título. Y ya es como que no sé, creo que es al revés. La poesía le presta mucho a todos, no sé cuál era, ¿verdad? Yo estoy convencido, yo siempre he tratado de ir viendo que la poesía está presente hasta en un prospecto médico, ¿no? Digamos, hay ciertos lenguajes que descontextualizados son muy poéticos, por el lenguaje de la botánica, sí, o el lenguaje del tema del espacio, ¿no?, de la galaxia, los cuásares, los púlsares y todo ese lenguaje. Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, lo hizo mucho, ¿no? Y ese lenguaje descontextualizado tenía una fuerza poética
muy alta, ¿no? Pero incluso, y luego también en la búsqueda o selección del término, de la palabra precisa y exacta. Sabemos que en el poema, en la hoja del poema no cabe todo, ¿no? Porque no cabe todo, pero debajo, no encima, no aquello que se ve. Entonces, esa búsqueda de la palabra precisa, del adjetivo que tiene que ir ese, porque no puede ir otro, por fónico, o por medida, o por semántica, o por morfología, no sé, por todas las razones, creo que eso, luego el resto de géneros se apropian de esas posibilidades que da la poesía, ¿no? Y lo buscan y lo utilizan, a lo mejor con sonoridad, con forma o con semántica. Entonces, yo creo que sí que habría que reivindicar la poesía, más allá del género negro, como la madre, ¿no? de la literatura. Por lo menos es mi manera de entenderlo. Lo sabe, si está acostumbrada a que... Me refiero, para vender, al final acaba vendiendo 300 ejemplares, ¿no? Pero está ahí, bueno, subyace en todo. Bueno, lo único bueno de todo este fenómeno es que ya se vende un poco más. Quiero decir, yo me acuerdo que el primer libro que saqué, mi editor se le fue la pinza porque había sacado la primera novela y había ido más o menos bien, y creo que sacó como 1000 y tardó eso en venderse un huevo. Cuando se vendió, nos pegamos una borrachera, claro, y al cabo de 5 o 6 años había libros que tenían 10 ediciones. ¿Por qué? Porque empezó esta maquinaria que te digo, positiva al principio de las redes sociales, el boca a oreja, que hacía que gente que no te se conocía nada, pero te habían recomendado. Entonces, pero luego vino también todo lo otro, ¿no? El movimiento comercial. Mira, esto tiene que ver, no es negra, pero tiene que ver con lo que decía de Odiseo. Fíjate que los poemas de amor siempre son legendarios porque nos creemos que solo nos pasa a nosotros. Entonces, esto tiene que ver con eso. Se llama Lágrima de Cíclope. Todo era una aventura mitológica, temblor de continentes, carne de leyenda cuando nos perseguíamos, mutuos, minotauros minuciosos, abriendo en su cuerpo laberintos. Cuánto amaba yo los sinuosos interrogantes de sus omóplatos, con qué brutalidad tan delicada abrazaba mis certezas. Los recuerdos nos visten de leyenda, pero toda la ropa nos sobraba. Troya no ardió. El caballo solo fue una metáfora con ruedas, ya no hay ecos ni vecinos en pie de guerra, nos volvimos talón, aburridos de ser tan invencibles. Ahora las victorias se miden como derrotas y cada uno hace la guerra por su cuenta. No puedo regresar a Ítaca, sin ella es una isla a la que le sobran los turistas. La culpa no fue de las sirenas, mi amazona hoy monta un utilitario con extras de serie. Penélope se cansó de esperar a los 3 meses, hizo bien. Elena y Paris acuden cada jueves a un discreto club de swingers. Donde acaba el amor comienzan los poemas. Cuando ya no hay nada que preguntar, llegan prosaicas las respuestas. Ahí, dónde, cómo, cuando ya no importan. Un ciego nos dibuja de memoria, un cíclope nos dedica una lágrima sola y gigantesca. Bueno, es el espíritu triste. Es triste de cojones el libro. Yo dije que era triste. Yo creo que podemos escuchar más. Claro, Pedro, sí, yo quiero. Yo creo, aunque no sean de... ¿Y las víctimas? Las víctimas, bueno, no sé si las... Están las puertas cerradas, o sea que... No, yo no sé si, ni sé la hora, no sé qué hora es, no sé si toca el turno de... Pasamos... ¿sabes qué hora es ahora? 20, no sé qué hora... ¿Cómo? 20, que nos hemos pasado... Bueno, no sé, no sé si es momento de romper la cuarta pared y dejar que el público intervenga, o le pedimos a los autores que lean más, no sé, lo que... poco a demanda funcionamos. Pero no lo tengo ese aquí. Es que hay, fíjate que tiene que ver con los riesgos, el del poema sincero, ¿no? Sí. Con los riesgos de yo tengo 2 o 3 poemas que cuando tengo que ir a leer un sitio que no es habitual, leo ese que tiene que ver con este tipo de cosas, de desearle eso de que te vaya bonito. A quien te deja no lo quieres, quiere que tenga almorranas. Es un poema como medio chistoso y a la gente le encanta porque soy muy rencoroso y charo más que nadie, pero no lo tengo. No lo tengo. Yo me resistí, por ejemplo, este libro traté que no hubiera, inconscientemente había siempre 1 o 2 poemas que sabía yo que, a ver, me gustaban si no los publicaba, pero sabía que iban a funcionar, por lo que fuera, y lo sabía después de escribirlos, entonces era por los que tiraba en el libro. En cambio ahora intento tirar cada vez que leo de uno distinto para ver si me sigue gustando el libro. No sé qué hace con los libros. ¿Los abandonáis cuando una vez ya que tienen el recorrido o los seguís queriendo o como...? Yo, en mi caso como decía antes, para mí la poesía es un naufragio continuo. Yo cuando miro atrás solo descubro que he escrito malos poemas y no rescataría ninguno. ¿Rescatas acaso un verso? Luego lo que tú decías de la lectura, cuando dices que ella te pide el poema, sí que es cierto.
que hay excelentes poetas. Yo me nombraría a Mario Benedetti, a Ángel González, a Gil de Viedma, que son los poetas que fundan en nosotros nuestro amor, nuestra sentimentalidad hacia la poesía, y son estupendos poetas. No se trata del tema, no se trata de la poesía amorosa, no se trata como decía antes, sobre los 20 poemas de amor de Neruda, que los escribió un chico de 17 o 18 años, de que esos poemas no sean iniciáticos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver sobre todo con el espíritu, ¿no?, del poema. Si el poema nace muerto, como es el caso de parte de esta poesía de la que estamos hablando, o si el poema es una búsqueda, como sucedió con estos poetas y estos poemas que estamos nombrando. Claro, uno lee hoy "Me gustas cuando callas porque estás como ausente", o "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", y efectivamente es una cursilería como un piano descontextualizado. Pero aquellos que hemos leído poesía lo tenemos arraigado como parte de nuestra fundación sentimental de la poesía. Y luego la mala copia, Pedro, porque mira, decir que voy a hacer contigo con la primavera, hace con los cerezas, no sé qué, que creo que pues, puede ser un buen verso o un tuit. El problema es si lo cambia, voy a hacer contigo. Yo he leído hasta voy a hacer contigo lo que la pila hace con la linterna. Eso lo he leído yo en Twitter. O sea, quiero decir, copiar una fórmula, en lugar de utilizarla como un trampolín, como, venga, de aquí para... A mí se me quedó grabado aquello de Bukowski, nací para robar las rosas de la Avenida de la Muerte. La música de eso la tengo en un montón de poemas, pero no voy a copiar eso porque ya está escrito. Voy a poner, nací para tocar el timbre, o sea, es ridículo. Y eso es lo que mucha gente hace sin darse cuenta, incluso incluyendo en algo que podría ser plagio, si uno tuviera el dinero para... Bueno, pero ahí por lo menos hay un diálogo con la tradición, ¿no? Ahí hay algo, hay un exprimir la tuerca esa de la tradición, y algo es algo también, ¿no? No se puede demandar por una estructura sintáctica tampoco, ¿no? No, pero hay cosas que son, coger un poema le cambias, además no tienes tiempo ni dinero, y tampoco tienes tanto jaleo, más vale, te olvidas y le esperas en una esquina oscura y ya se arregla todo. Le dices, has hecho muy mal. No, pero hay gente que lo ha hecho sin darse cuenta, es decir, y está plagiando pero no te das cuenta que cambia una palabra, no. O sea, porque es como quiero hacer, también hay un voluntarismo de quiero hacer, quiero participar, quiero expresar. El problema es lo que dices, si no hace falta leerse todo, hace falta tener ganas de haberse leído todo y leer todo lo que puedas para incorporar. Si no has leído desde chico algo, ahora te interesa la poesía, empieza a leer, empieza a mirar. No mires solo los que triunfan ahora. No, yo lo entiendo como una necesidad de una búsqueda, ¿no? Como necesito otro material porque este ya lo tengo agotado, necesito que me den más, ¿no? Es como, había un escritor que su padre, parece ser que para incitarle a leer de pequeño, lo que le estaba leyendo, pues en este caso creo que era la Ilíada, pero le dejaba todo a medias, como si fuesen las mil y una noches, ¿no? De tal manera que se quedaba con la intriga de saber qué pasaba y cómo terminaba. Y esto le incitaba a leer él por su cuenta, ¿no? Entonces, creo que en eso consiste, ¿no? En dejar esa puerta medio abierta para que tú tengas ganas de entrar en la alcoba, ¿no? En el cuarto. Entonces, por eso sería, ¿no? Buscar esas posibilidades de investigar cada uno, pero por una necesidad que te surja. Es todo más sencillo, es querer. O sea, quiero decir, tenemos la posibilidad democrática de que tú publiques algo y lo pueda acceder cualquiera gratuitamente. Vale, pues hazlo lo mejor que puedas y cada vez lo mejor. Y como le pasa a Pedro a mí, dice, joder, qué cagada, pero lo haces, te desafías. Si te limitas a repetir un modelo, a copiar un modelo de éxito, lo único que estás haciendo es, pues eso, no, como decir... No hay arte, no hay nada, solamente ya está, es nada. Bueno, creo que leemos dos poemas y ya echamos el cierre y les... Pues voy a leer, ya que se ha hablado tanto de los suicidas, voy a leer un poema de un suicida. Si podemos terminar con muerte, pues así para cerrar, ¿no? Todo negro. Sí. Yo me he puesto unos calcetines que hay de una serie de Hitchcock, que este es de Vértigo. Hacemos un fundido en negro. El calcetín de Vértigo. Bueno, este es un poema sobre Paul Celan. Y hablando un poco de la génesis del poema, no me voy a extender mucho, el poema nace de... Yo quería escribir un poema con la excusa de Paul Celan, no un poema... Yo no quería escribir un poema sobre Edgar Allan Poe y aquel caso, ni quiero escribir un poema sobre Paul Celan, quiero escribir un poema con Paul Celan, quiero escribir un poema donde Paul Celan sea una excusa para que el lenguaje cumpla su cometido. Entonces este poema nace de la muerte, del suicidio de Paul Celan en París, y nace de aquello que nos pasaba mucho a los, yo no sé si ahora sigue, ¿no? Pero a los chicos, y sí, a los chicos sobre todo de mi generación, Carlos, te habrá pasado, cuando estábamos en un restaurante con una chica y venía el rumano de la Rosa, ahora son chinos,
pero antes eran rumanos. Entonces venía el rumano de las rosas y tú no sabías si comprarle una rosa porque ibas a quedar como cursi o no comprársela, y en ese caso quedabas como tacaño. Entonces cuando entraba el rumano era una tensión absoluta hasta que el rumano se iba. Y porcelán tiene origen rumano. Y entonces esto se llama un rumano que vende rosas. Cuando el rumano de las rosas entra en el restaurante, yo trato de mirar para otra parte. Me da vergüenza comprarte una rosa, pero me da vergüenza no comprarte una rosa. José Ángel Valente cena solo en la mesa de al lado, pero el rumano de las rosas solo aborda a las parejas, porque sabe que da vergüenza comprar una rosa, pero más vergüenza da no comprar una rosa. Por otra parte, ¿por qué será que a uno le da reparo meter una rosa en el poema, pero desde que pica y dice rosa empieza a nombrar todas las rosas? ¿Se llamará eso síndrome de Stein? En la mesa de al lado Valente traduce a Paul Celan, y yo me he sonrojado al darte esta rosa mustia envuelta en celofán. Celan sabía que Valente le compraría todas las rosas, pero prefiere venderlas así, de una en una, para vergüenza de los enamorados. Esta noche las ha vendido todas, y 7 rosas más tarde están violetas sus labios recién sacados del Sena, y a uno le da vergüenza haberle comprado una rosa, aunque la traduzca José Ángel Valente, pero más vergüenza da no haber comprado nunca la rosa mustia que te deja sobre la mesa un hombre ahogado. Pues yo no me encontré de muerte aquí ahí, pero... Ah, todo esto, claro, si no me había puesto las gafas, por eso no veía una mierda. Te estaba presumiendo delante de mí que tú no necesitabas gafas. Pero antes me leí un capítulo de la novela, tío, digo, ¿por qué está tan pequeña la letra? Le decía a mi editor, era yo que... Esto pues no se explica, no hace falta, pero me jodía mucho a mí cuando... Lo estoy explicando, ¿no? Dice que no. Me jodía mucho cuando toda la peña era como, ay, yo vivo en Madrid, ¿vale? Ay, es que estamos encerrados. Ay, tío, déjame en paz, tronco. O sea, o nos morimos todos, ya se pasará esto. O sea, he visto gente pasar el mismo perro 8 veces al día. El puto perro, el último, ya iba arrastrando. Entonces, y gente que a lo mejor nunca sabía pasear en un parque. Entonces, yo me reía muchísimo cuando lo de la pandemia, porque me pilló en Barcelona. Fui a terminar una novela, la anterior a esta, y en que un amigo tenía hasta mayo esa casa y me dejó que un par de meses lo que tú quieras, genial, pues lejos de los bares que conocía y lejos de los bares que había, y me pilla la pandemia. O sea, que estaba jodidísimo, ¿no? Entonces escuchaba que decía, de esto salimos mejores, y yo, vamos a salir igual de hijos de puta o peores, ¿no? Y de esto se llama, tiene que ver con esto. Se crece desde adentro aunque la afuera aprieta, semillas porfiadas, diminutas galaxias bajo tierra que quieren salpicar el cielo. Eso somos. Somos sombras chinescas proyectadas sobre la soledad de los vecinos. Hay que salir a la vida, aunque la vida sea un coche fúnebre que intenta atropellarte. Por ahí fuera andan el amor, los dolores, la lluvia que tan mal imitamos en la ducha, la tristeza necesaria para sazonar nuestros arroces y el deseo, como banda sonora que no pasa de moda. Hay que salir, pero no solo para que el pan nos compre. Intemperie es una bellísima palabra que te puede matar de frío o de ausencia. Por eso nos quedamos, a salvo de nosotros mismos, intactos y aburridos. La eternidad es el reloj de la cocina, que hace 1000 años que se quedó sin pilas. Aquí son siempre las 2:45, el tiempo es una taza con el fondo roto, nada puede dañarnos, el riesgo son los otros. Lo difícil es discernir dónde acaba el refugio y empieza el calabozo. Todo alegre, muy alegre, una alegría. Menos mal que no conste que no le doy gracias a Ayuso, menos mal que abrieron los bares en Madrid y ya dejé el libro. Bueno, pues con esto tenemos que terminar, nos hemos pasado del tiempo un rato, ¿no? Hemos también matado al reloj. Y les agradezco que hayan tenido... Un aplauso para el presentador. No, que no, yo no, ya ves tú. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de quedarse y nada, les invito a seguir las actividades del festival. Mañana tenemos otras actividades, otras mesas, entonces no se pierdan y disfruten del Yo paso el Tenerife. anuncio, si alguien quiere mañana está por el programa, mañana y tarde hay un taller de 5 horas de microrelatos, en clave, especializado en clave negra, pero de microrelatos, que lo he dado en un montón de sitios, y luego va con un montón de apuntes que os envío, con lo cual, si no me hacéis ni puto caso en el rato ese, por lo menos escribir los microrelatos, pero que es bastante interesante para quien se inicie en la escritura, es un género en sí mismo y es gratis, joder, 5 horas. Entonces, les invito a que sigan participando. Sí. Muchísimas gracias.